Hola, soy Claudio Herrera Yamunaque, docente de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. El video que voy a presentar hoy es un trabajo preparado por mis alumnos del curso de Defensa Nacional de la Facultad de Contabilidad. El análisis que se va a presentar es el libro País Combi. País Combi es un libro no tan grande en volumen, pero es grande en información. Tiene sus años, pero seguimos en nuestra realidad con los mismos problemas que siempre aqueja a nuestro país. La informalidad, que lo conocemos, la idiosincrasia de nuestra gente, pues somos un país atípico donde las malas costumbres se vuelven el pan de cada día, la corrupción, los grandes males que tenemos en nuestra quehacer diario, ¿no? Se hace un análisis bastante crítico que ojalá que algún día quede como un hecho anecdótico, como parte de la historia, y lo que falta es poner un punto aparte y tomar el toro por las astas. El libro es bastante crítico, ojalá que llegue el mensaje a cada uno de nosotros y que nos permita hacer esa reflexión y pensar que podemos cambiar, ¿no? Creo que una de las grandes escuelas es la Universidad de la Vida y que el efecto multiplicador de cada uno de nosotros intentando cambiar lo malo en algo bueno y que se vaya calando en la mente de cada uno de los peruanos. El libro es fuerte en su contenido, fuerte en las expresiones, pero es la cruda realidad que estamos viviendo. Hay cosas que se han superado y se van a ir superando. Esperamos que por el bien del país permita más adelante decir, hemos estado en ese lugar, ahora estamos bajo esta nueva visión, ¿no? Pensando ya no en un país del tercer mundo. Deberíamos estar ya enfocados en salir del subdesarrollo y camino a un país ya con otra tendencia, país desarrollado. Recursos tenemos, medios tenemos, capacidad tenemos, lo que nos falta es decir basta ya y comencemos a cambiar, ¿no? Espero que este libro, el análisis específico de este libro, los motive a leer, a conseguir el libro y lo puedan leer y asimilar y pensar que podemos cambiar. Gracias. Hola, soy Camila Farías Salazar, estudiante de la Universidad Nacional de Piura en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Me ha tocado hablar acerca del libro País Combi. Se va a tratar sobre las apreciaciones, la vida del autor y todo lo relacionado con el libro. Comenzamos con sus datos generales. El autor del libro País Combi es Pedro Morillas Torres. Lo escribió y lo sacó en el año 2014 y el propósito de este libro es que los peruanos tomemos conciencia de nuestros defectos para enmendarlos. Pero ¿quién es Pedro Morillas Torres? Es un empresario industrial y de turismo. Conoce extensamente nuestro país por haber vivido y trabajado en su costa, sierra y selva. Nacido y educado en Trujillo. Se ha desempeñado en labores diversas como obrero en el taller de su padre, ejecutivo de una de las más grandes empresas de consumo masivo del país, mozo de restaurante en Londres, hotelero, industrial y operador turístico. También fundó y dirigió 2 empresas que se convirtieron en las más grandes y exitosas de la región andina. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo, director de la Sociedad Nacional de Industrias, presidente de la Cámara Nacional de Turismo y miembro del Consejo Directivo de la CONFIEP.
Obras del autor. Tenemos a Impunidad, que es una historia de una exitosa empresa peruana con más de 50 años de trayectoria, que tuvo el potencial de cambiar la industria nacional de carrocería. Sin embargo, como consecuencia de la corrupción brasileña y organización del Estado, colmadas de injusticia e impunidad, desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno. También tenemos el libro Bicentenario, que es un libro esperado donde los personajes centrales se plantean con el rigor esperado los graves problemas que afrontamos y serias interrogantes que dominan el panorama actual. También tenemos el libro Creando Riqueza. Contra viento y marea, Pedro Morillas fundó, dirigió e hizo crecer una empresa de turismo en los peores años de la industria nacional del siglo XX. Este libro nos acerca a esa aventura, donde un compatriota contradice la adversidad a base de tensión, ternura y sueños. Las apreciaciones del libro País Combi. Tenemos al periódico El Comercio, que nos dice: el libro País Combi elabora una larga lista de males. Según Morillas, pese a la crítica social, el libro no es pesimista, sino que invita a debatir y reflexionar sobre la realidad de nuestra vida diaria. Propone así un cambio de actitud para una vida cívica mejor. Diego Salazar, del diario Perú 21, nos dice: País Combi habla de varios vicios de la sociedad peruana, falta de civismo, corrupción, informalidad, entre otros, y supone un grito de hastío ante lo que Pedro Morillas considera una situación. Mirko Laurer, del Diario de la República, dice que es una obra que el país estaba esperando y que está llamada a engrosas en las siguientes ediciones. Obligada lectura si es que su hígado resiste. Tenemos los capítulos de la obra. El primero, tráfico. Nos dice: los peruanos son personas muy amables hasta que se sientan detrás del volante, que es el único comentario reiterado de los extranjeros que nos visitan. Y es que en nuestro país se gasta millones de dólares en pintar señales de tráfico, marcar carriles, zonas prohibidas, cruceros peatonales, carteles, etc., pero que nadie al final respeta, pues pocos conocen las reglas. Curiosamente, cuando un peruano conduce en el extranjero, como por arte de magia, cumple estrictamente con las reglas en su país. Por negligencia o estupidez, las incumple. No es sorpresa, por tanto, que nuestro país tenga el más alto índice de muerte por acciones de tránsito en Latinoamérica y uno de los peores del mundo. Muy pocos saben, para los que son los cruceros peatonales, enormes y gruesas líneas blancas paralelas pintadas sobre el asfalto marcando el lugar por donde los peatones están permitidos cruzar. Pero ningún conductor respeta, obligando a los confundidos peatones a escurrirse entre los vehículos estacionados sobre estos pasos. También hay peatones irresponsables que, poniendo en riesgo sus vidas, cruzan las calles fuera de estos pasos preferenciales y, con hacer la consabida señal de alto con la mano, creen que el problema está solucionado. Hay también los que cruzan las avenidas y autopistas de alta velocidad sin usar los puentes peatonales. El siguiente capítulo: autoridades. En nuestro querido país no hay autoridad judicial, policial, militar o de ninguna otra índole con la idoneidad y capacidad para resolver problemas que todos ven, menos ellos.
y si los ven son incapaces de remediarlos, aduciendo siempre la falta de respeto. Otra costumbre muy nuestra es la de pegar propaganda sobre propaganda, cartel sobre cartel, en postes o lugares públicos o privados, y en donde se le dé la gana. Como dicen, total, nadie reclama nada ni dice nada. En gigantescos carteles, en los que por supuesto no falta el nombre de la autoridad, que se promueve en letras enormes y prominentes, sin faltar la inefable fotografía. Se pregunta Pedro Morillas, ¿hacen estas obras con su propio peculio o con dinero del pueblo? El Perú es un país precioso, hasta que estás por llegar a un pueblo. Es otro comentario común entre los extranjeros. Efectivamente, cuanto más alejado de los pueblos estás, más lindo es el paisaje, hasta que te acerques a alguna población y los basurales empiezan a aparecer. Administración de justicia. Justicia que demora no es justicia. El número de expedientes en curso llega a la escalofriante cifra de más de 2,5 millones. También tenemos edificios del Estado sin concluir, algunos hasta por 40 años, que son monumentos a la negligencia, inoperancia e incapacidad del Estado. Igual que hasta en algunos años existían en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aviones decomisados a narcotraficantes, contrabandistas y otros delincuentes que parecían momias recién desenterradas por el polvo acumulado que tenían encima, dando pésima impresión. ¿Qué respeto puede influir un poder judicial donde los jueces se compran, los testigos se alquilan, los expedientes y las pruebas se pierden, y los resultados son directamente proporcionales a la cantidad de dinero que pagó quien ganó el caso? Tenemos el 4% de nuestro PBI en el promedio anual que perdemos en corrupción. 32.925 procesados por corrupción en el país. Lima y Ancash son las regiones con más funcionarios investigados en el 2016. El Congreso de la República ha investigado más de 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. Este flagello ha desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta al país. Corrupción. El Perú y la corrupción. ¿En qué posición nos ubicamos a nivel mundial y de la región? Perú investiga supuesta corrupción en los contratos de mantenimiento de sus aviones de transporte. El 18 de agosto del 2011 se anunció que el tren empezaría a funcionar a mediados de octubre del mismo año. Luego, el 30 de noviembre, que se empezaría el 10 de diciembre. Luego, el 1 de diciembre, que sería en la primera quincena de diciembre. El año terminó y a mediados de enero del 2012 recién empezó a funcionar en prueba. Otro caso es el Metropolitano, que es otro ejemplo de improvisación, descoordinación y desidia, donde expertos de uno y otro lado, de vendedores y compradores sin la más remota idea de planeamiento ni de elementos principales de logística, descoordinaron la entrega de los vehículos. Hay casos de parlamentarios, jueces y magistrados, también militares y policías corruptos que se unen a bandas de extorsionadores, narcotraficantes y criminales. Algunos hasta transportan drogas en aviones militares.
educación. Centros de estudios que en la práctica son empresas con licencia para imprimir dinero por los ingentes flujos de fondos que perciben sin pagar impuestos, lo que obviamente produce el rápido enriquecimiento de los empresarios de la educación que por supuesto ingresan a la política para defender sus privilegios. A muchos de estos centros de estudios criollamente se les conoce como la caja chica de algunos partidos políticos. Las estadísticas muestran que en nuestro país se privilegian los estudios de Derecho, Humanidades y Letras, y en perjuicio de la ciencia y de la tecnología. La ahora famosa prueba PISA, la que ha removido los conchos de la conciencia y la dignidad del país, nos muestra la amarga realidad. Somos los últimos entre los 66 países que participaron en esta última prueba internacional. Nuestros niños no saben matemáticas y su comprensión lectora es casi nula. Perú mejora en prueba PISA en el 2018, pero sigue siendo último entre los países de la región. No necesitamos más políticos, hay más que suficientes. Necesitamos más maestros calificados. Como bien afirma el famoso periodista argentino Andrés, la educación es muy importante para dejarla en manos de los políticos. Parlamento y burocracia. Los parlamentarios dedican la mayor parte de su tiempo a investigar reales o supuestos actos de corrupción, muchas veces cometidos por ellos mismos y no legislan. En un país con un déficit de infraestructura del orden de los 900 millones de dólares, es inconcebible que se paralice la construcción de una autopista por ineficiencia, desorganización y falta de coordinación entre las autoridades y funcionarios. Es el caso de la Autovía del Sol, en el norte, la que luego de un año de trabajo solo ha avanzado 15% y continúa entrampada por problemas de saneamiento de terrenos. El de la ampliación del primer aeropuerto del país y de otras concesiones son otros casos. Como consecuencia de estos desmesurados sobrecostos en la construcción de las obras, se eleva el peaje, lo que trae propuestas callejeras, toma de carreteras y otros desmanes. Es decir, se fabrican nuevos conflictos sociales como si en el país no hubiera ya suficientes. Cada vez que hay un nuevo gobierno, sus dependencias entran inmediatamente en reorganización. Curioso y socorrido vocablo que quiere decir que se abre la temporada de caza para crear empleos y llenar puestos a ser ocupados por las huestes ganadoras de la última elección, lo que intuye que ninguna institución está en realidad bien organizada. Las costumbres. La gente orina en las calles porque no hay servicios públicos y si los hay son inmundos e insalubres. Las autoridades todavía no se enteran que todo extranjero que quiere conocer nuestras ciudades, antes de visitarlas, lo hacen primero por Google. Por tanto, pueden ver en tiempo real nuestras malas costumbres, tales como la suciedad acumulada, el graffiti, los atracos y todo lo malo que nos angustia y gustaría ocultar. Irónicamente, gastamos millones de dólares en promover el Perú como destino turístico. Con cualquier pretexto se toman carreteras y se destruyen bienes públicos y privados,
salvajadas, muchas veces promovidas por las propias autoridades. La empleada doméstica, tan útil como perjudicial. Una de las ventajas del subdesarrollo es contar con una o más personas de servicio doméstico. Esto es el uso y abuso de la humilde persona, con frecuencia maltratada, que por un modesto sueldo se ocupa más de las nimias laborales del hogar, como recoger ropa interior sucia tirada en el piso por los dueños de la casa, niños y niñas de más de 20 años incluidos. En un país que no es otra cosa que un gigantesco crisol de razas, lo más absurdo es que discriminemos a los nativos, como si ellos no fueran descendientes directos de los primeros habitantes de estas tierras que años más tarde se llamaría Perú. También en nuestras malas costumbres tenemos el mal uso de parqueos para discapacitados. Informalidad. Nuestras avenidas principales son verdaderos mercados de pueblo, donde se pueden obtener al paso, desde la ventanilla de su vehículo, flores, plantas, comida, juguetes, sombreros, libros, es decir, absolutamente todo lo imaginable, menos, por lo menos por el momento, inmuebles y otros bienes raíces. El 49% de las galerías de mesa redonda no tienen licencia. Igual sucede en el emporio comercial de Gamarra y en el mercado central. El 79.4% de la población económicamente activa, OPEA, trabaja en situación de informalidad, lo que equivale a decir sin licencias, sin tributos, sin seguro ni pensión alguna. La informalidad le gana la carrera al empleo formal. El DANE informó que diciembre de 2020 cerró con una tasa de informalidad del 40.1%. Personajes que de la mano con astrólogos, pitonisas y otros especímenes del folclore nacional ofertan sus sobrenaturales servicios, fijando su propaganda en paredes, postes y alumbrado público, y de donde se le dé la gana, como si fueran de su propiedad, y hasta tienen el descaro de poner su dirección y su número de teléfono. Narcotráfico. Llevamos años de lucha para la erradicación de la hoja de coca y de los laboratorios que produce la cocaína. Llevaremos muchísimo más porque esta lacra no disminuye, sino por el contrario, se extiende. El diario El Comercio nos dice: la Policía Nacional detiene a productor de cine con alijo de cocaína. El problema, sin embargo, lejos de ser controlado, sigue creciendo y el duro golpe resulta siendo a nuestra moral, que se hunde al enterarnos por los mismos medios que el año pasado el Ministerio Público decomisó 130 toneladas de droga, pero que, según fuentes policiales, menos del 10% de la que se trafica es capturada. Complejos y falta de autoestima. En el interior del país es penoso comprobar que la desesperación por modernizar está aceleradamente cambiando el genuino y pintoresco aspecto de nuestros pueblos, permitiéndose construir nuevos edificios con vidrios de colores horrorosos y chillones que nada tiene que ver con el precioso entorno rural. Somos
orgullosos por terminar terceros o cuartos y lamentablemente mala imagen. Según el GOP, Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, el 64% de los encuestados creen que los peruanos son mal vistos por el resto de latinoamericanos. Menos de un tercio cree que bien o muy bien. Calles con nombres de militares o civiles que nadie conoce. Deben ser héroes, pero ¿por qué tantos si nunca hemos ganado una guerra? Nos dice Pedro, salvo la de la independencia. La historia nos dice que hemos obtenido 8 guerras, de las cuales solo hemos ganado 1 o 2. ¿Por qué no copiamos lo bueno de otros sitios y a las arterias principales le ponemos nombres de personajes que valgan la pena y simplemente números a las calles y jirones? Conocemos casos de peruanos que no hicieron absolutamente nada de valor en sus vidas y sin embargo, importantes arterias llevan su nombre. La ciudad de Pisco sufrió un terremoto hace casi 7 años. Valparaíso tuvo 3 años después de la misma intensidad y magnitud. El segundo está reconstruido en un 100% y Pisco solo en un 60%. Después de todos estos años, en Pisco 20.000 personas continuaban viviendo en módulos y casas de esteras. 2 hospitales fueron inaugurados antes de tiempo y aún no funcionan, y otro sigue inconcluso. Además, hay 2 colegios que aún no han sido reconstruidos. 0 planificación. Vivimos en una época en que varios países de Europa, además de Japón, Rusia y China, cuentan con trenes de alta velocidad espectaculares y bellos monstruos que devoran kilómetros y reducen las distancias y también los costos de operación. Es innegable que nos hace falta infraestructura vial. Nuestra única esperanza de tener algún día una economía realmente competitiva es mediante un proyecto audaz y ambicioso, que cortando camino reduzca la abismal ventaja que nos llevan nuestros vecinos. Sin embargo, en nuestro país, planificar luego del nefasto gobierno militar del 68 devino en mala palabra. En nuestro país sabemos mucho de dónde venimos, pero no tenemos la más remota idea de a dónde vamos. La contaminación ambiental sin freno. El momento es hoy, no mañana. En nuestra sociedad salgan decididamente a defender el derecho que todos tenemos de vivir en paz y en comunión con el privilegiado entorno natural que heredamos, pero dejando totalmente de lado consignas políticas contrarias a nuestro progreso y desarrollo económico. El hábitat donde vivían estas criaturas que amábamos fue envenenado lenta e inexorablemente por los relevas y residuos tóxicos de la minería, que fueron arrojados sin compasión alguna a sus otras pristinas aguas. Un paraíso lleno de basura. Complacencia. No importa que los políticos roben, pero que por lo menos hagan algo. Es la máxima expresión de la indolencia y la frustración ciudadana, la más descarada justificación a la corrupción y a la impunidad que ofende la moral y destroza nuestro futuro. Es, para ponerla de otra manera, una frase inaceptable que enaniza la talla ética de la sociedad. Muchas calles
parques, manzanas enteras han sido enrejadas y cerradas al tráfico. A muchas viviendas les rodean paredes aparentemente inexpugnables, erizadas de rejas de acero con sistemas eléctricos de seguridad, circuitos cerrados de televisión y una caseta de vigilancia con guachimán en la puerta. El voto obligatorio es una pesada droga. La libertad que una democracia garantiza no puede ser vulnerada obligando a sus ciudadanos a votar contra su voluntad o deseo. La gobernabilidad se pone en tela de juicio por la corrupción y la legitimidad del sistema político se deteriora aún más, convirtiéndose en un circuito vicioso. Modernismo e innovación. Estamos en el puesto 113 entre 142 naciones en innovación. El Foro Económico Mundial informa que el Perú ha retrocedido 20 puestos en los últimos 5 años en el uso y aprovechamiento competitivo de la tecnología, a pesar de haber registrado importantes avances en esta materia económica durante ese periodo. Perú cayó puestos en el ranking de gobierno electrónico, siguiendo su marcha hacia atrás de estar en el puesto 53 en los años 2003 y 2004. Pasó al 56 en el 2005 y en el 2010 al puesto 63, para que en 2012 retroceda 19 puestos más a la posición 82. Aparatosa caída registrada en la encuesta anual elaborada por las Naciones Unidas, que evalúa las aplicaciones tecnológicas de información y comunicación. Televisión local de gusto espantoso. Escándalos, tragedias, chismes son los más populares. Que hoy la fulana o el sultano se confiesa. Los ratings saltan por los cielos. También hay otros programas sin ningún criterio pedagógico como Combate y Esto es Guerra. Programas casi porno que son transmitidos en horarios de niños. Un calvario para obtener visa. Somos los primeros sudamericanos a quienes les aplicó esta restricción como resultado de la emigración masiva provocada por el régimen militar de los años 70 y posteriormente por el terrorismo de Sendero Luminoso. Realidad que nos obliga a soportar penurias y humillaciones cada vez que necesitamos viajar por turismo o por negocios. De más está mencionar el tiempo que hay en invertir en estos trámites, las largas colas y las innumerables documentos que nos demanda presentar. También tenemos profesiones redundantes, que son o que se nombran a continuación y que no deben existir porque simplemente no existen en otros países que aspiran a ser algún día primer mundo, como son los tramitadores, los cobradores de combi o microbuses, los llenadores de buses, vendedores ambulantes, guachimanes, imprentas dedicadas a la falsificación y a la producción de propaganda, políticos profesionales, empresarios de la educación. Como bien dice Hildebrandt, si la TV gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y en un par de garrotes por si acaso. Conclusiones. Este libro se escribió para cumplir una función de transformación mental. Se confió, o el señor Pedro Morillas Torres confió que esta publicación inspire a ir más allá de lo que crea o de lo que creemos posible, a vivir una vida apegada a los estándares más elevados, pues fue escrito con la esperanza de que nosotros veamos que la mayoría no ve.
La situación no va a cambiar, solo si nosotros cambiamos, teniendo siempre en mente el país que dejaremos, pensando en el nosotros y en vez de en el yo, trabajando con un equipo como un solo puño. Gracias.